Apareció el fiscal Karim Khan. Habló mucho y no dijo nada. Una bocanada de oxígeno para Maduro, pero quizá con una advertencia incluida. Producto de las declaraciones, por supuesto, hubo un movimiento en ambas narrativas. Me refiero a que Edmundo y María Corina se pronunciaron al respecto y que del lado del cuartel del mal, Tarek convocó una rueda de prensa para intentar ridiculizar el llamado a la protesta mundial. Y yo me pregunto, porque la lógica es sencilla, si fuera insignificante como él dice, ¿por qué habla de ello? Tarek, ¿no has aprendido nada de estrategias comunicacionales en 25 años de dictadura oprobiosa? Miren, Maduro no va a salir porque alguien grite consignas desde una tarima o porque una figura pública denuncie su régimen. Maduro no va a salir por una resolución aprobada en un organismo internacional, ni por las exigencias de quienes lamentablemente han perdido a sus seres queridos a manos de la represión, lo cual es muy triste. Tampoco saldrá por sanciones ni económicas ni políticas, ni por los trending topics en las redes sociales, ni porque unos cuantos valientes se atrevan a protestar en solitario. La realidad es que ninguna de estas acciones, por sí solas, es suficiente para desmoronar un sistema criminal tan arraigado. Sin embargo, la suma de todas estas acciones, coordinadas, persistentes, constantes, pueden crear un punto de quiebre que haga su gobernabilidad insostenible. Eso que llaman la gotica china. Nosotros, como ciudadanos, también somos una pieza crucial en esta lucha. Si creemos que denunciar a nivel internacional es la clave, dediquémonos a amplificar esas voces. Si pensamos que las protestas en la calle son fundamentales, organicémonos y participemos. Si consideramos que las sanciones económicas funcionan, apoyemos esos esfuerzos. Lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Comenzamos. La cuenta regresiva está en marcha. Los venezolanos retomamos ayer las protestas contra el régimen chavista a falta de 40 días para el 10 de enero. Desde muy temprano se pudo ver emigrantes repartidos por todo el planeta y algunos pintaron su cara con el rojo de un lápiz labial. Esa fue el arma elegida para ironizar contra la conspiranoia multiplicada por la corte de Maduro, que ha activado sus alarmas como en sus mejores momentos o en sus peores. Para demostrar que van muy en serio, Maduro a su vez ordenó el sábado que se pusiera en marcha la gran jornada de entretenimiento nacional para la defensa integral de la patria. La mejor forma de verificar la movilización general de militares, policías y paramilitares y, por supuesto, los milicianos anunciados por el gobierno. También forzaron una marcha de simpatizantes en Caracas con dinero público, como siempre, que sin mayor entusiasmo recorrió los habituales territorios oficialistas. Los venezolanos dentro y fuera del país se dirigieron a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, para que haga justicia. Y así comienza el tiempo de Adviento, la preparación para un nuevo comienzo. Avanzó esto María Corina Machado en uno de sus llamamientos al país. El caso de Venezuela debe avanzar en las próximas etapas. El régimen viola no solo la Constitución, sino cualquier regla de derecho internacional, precisó por su lado Delsa Solórzano. Indiferentes al repudio, las fuerzas chavistas volvieron a actuar, horas antes del inicio de la protesta mundial, al forzar el segundo acoso al hogar de la madre de María Corina Machado, una señora de 84 años. Volvieron a la casa de mi madre esta noche, cobardes. Esto decía María Corina. Sus 6 colaboradores principales también sufren el asedio de los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el famoso SEBIN. Desde hace 9 días están en torno a la Embajada de Argentina en Caracas, sin electricidad, sin agua, sin la posibilidad de acceso a comida ni agua potable, como si se tratara del sitio contra una ciudad medieval. El agua potable en el interior de la delegación diplomática está racionada, pero está a punto de acabarse. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que ocurre hoy en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, es tortura en territorio argentino. Nuestros compañeros permanecen aislados, sin agua, sin luz y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso. Esto era lo que denunciaba María Corina Machado. Dirigentes opositores y activistas de derechos humanos realizaron ayer también un llamado urgente al nuncio apostólico en Caracas y a la Cruz Roja, por supuesto,
para que se abastezca de agua a los asediados y se restablezcan también los servicios públicos. Ese mismo asedio lo sienten de forma más cruel los 1.903 prisioneros políticos que sufren las condiciones inhumanas de la dictadura de Venezuela. Sus familiares, que encabezan una cruzada por su liberación, volvieron a convocar una vigilia. Hasta 12 presos políticos de la cárcel de Tocuyito han intentado quitarse la vida para poder acabar con la tortura que sufren. Esto lo han denunciado sus familiares durante ese encuentro en Caracas. Y no son los únicos bajo el acoso. El terror multiplicado de la revolución ha obligado no solo a Machado a cobijarse en un lugar seguro y a Edmundo González a exiliarse en Madrid. Es que dirigentes opositores de primera, segunda y tercera línea y parte del Ejército Ciudadano que protegió las urnas el 28 de julio se han visto obligados a huir del país, a esconderse o a mantenerse en silencio para evitar males mayores. Una cárcel gigantesca con distintos grados de castigo. ¿Sabes que regresó a Venezuela? Es tan tóxica que en Colombia, no, vaya a aquí, le dijeron, vaya a aquí, no la queremos. Por los mismos caminos de Guaidó. Regresó a Venezuela. ¿Me guardas el secreto? Total. Regresó y se está moviendo. Con la convocatoria que hizo de las caras pintadas, se pintaban la cara roja, ella pensó que iba a movilizar a, como siempre, a 1 millón de personas en Caracas. Y iba a aparecer, aquí estoy otra vez, Maduro, voy por ti. Pero el fracaso fue tan estrepitoso que cayó en depre. Cuando llegó la guardaron en la Embajada de los Países Bajos. Estuvo en la residencia del embajador de los Países Bajos. Y luego estuvo durmiendo en la sede de la Embajada de Estados Unidos, que la tenemos perfectamente cuidada y respetada. Nosotros sí respetamos. Nuestra embajada en Estados Unidos no. La asaltaron, nos las tienen secuestradas ilegalmente. Entonces allí ella durmió varios días. Pero la gente que está cuidando esa sede, ay, se obstinó, porque la señora estaba amargada y más tóxica de lo normal. Está aquí, volvió, aunque tiene la promesa de que de repente se va otra vez. Contra este estado de terror protestaron los venezolanos. En Melbourne, en Tokio, Atenas, Montevideo, Barcelona, La Haya, Bruselas, Ámsterdam, Zagreb, Estocolmo, Mar del Plata, Miami y muchas otras ciudades. Todos ellos quieren que la CPI acabe el interminable periodo de investigación y exija la detención de Nicolás Maduro, señalado por supuesto junto a generales y jerarcas por crímenes de lesa humanidad, desde ejecuciones extrajudiciales hasta torturas y violaciones, sin olvidar detenciones arbitrarias, secuestros, como yo digo, y desapariciones forzosas. La represión salvaje del chavismo ha maniatado de momento a la gente, que huyó de grandes concentraciones para protestar en espacios reducidos o en redes sociales. En la Venezuela de después de las elecciones, un meme contra Maduro te puede llevar a una espiral de cárcel y violencia del Estado, en donde además te toca pagar unos cuantos cientos de dólares solo para que no te trasladen a una cárcel mayor, porque convirtieron las detenciones o los secuestros en un negocio. Aquí Edmundo ganó, Maduro fuera. Ya el pueblo habló, fuera el usurpador, Edmundo presidente. Ganó Venezuela. Grafitis cortos y contundentes que proliferaron en la protesta activada de las últimas horas y que Maduro volvió a desconocer y a vilipendiar, como siempre hace, metido por supuesto en un bucle de insultos y amenazas contra ambos líderes. El que no quiere ayudar, que por lo menos no joda, divagó Maduro, que llamó tóxica a María Corina y tóxico borrachón al que vive en Madrid, al candidato que lo aplastó en las urnas. Lo ocurrido hoy es importante. Así se mantiene viva una aspiración legítima de los venezolanos de justicia y cambio, para ellos y para todo el mundo. Algunos países quieren hacerse los ciegos y esto es inaceptable. Con estas protestas se mantiene en agenda los temas cruciales. Esto lo dijo el analista Miguel Valverde para el artículo de El Mundo. Y en adelante, sí, vamos a ver más pronunciamientos en la región y en el mundo, con especial foco en Estados Unidos. El posicionamiento de todos ellos es clave. También cómo se mueve el liderazgo de Machado y Edmundo en ese tablero. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué catalogar de cobarde a la gente que no quería acudir a la convocatoria por cualquiera que haya sido su razón? ¿Por qué siguen llamando a la gente que está en Venezuela a la calle sabiendo lo caótico, lo criminal que es este régimen y lo que puede traer en repercusiones jurídicas por al menos mencionar un mal menor?
¿Por qué arriesgar la libertad o la vida de personas que creemos en un cambio y estamos dispuestos a todo? ¿Por qué arriesgarlos en un intento de medir fuerza? Y no, estos planteamientos no contradicen a lo que dije anteriormente en mi introducción, sino que ya no podemos seguir poniendo más vidas en riesgo. Esto es simplemente una crítica constructiva basándonos en la historia y en los errores que se han cometido en el pasado. Y, por supuesto, lo que ha derivado de esas manifestaciones de calle en contra de los criminales que siguen en el poder. Pequeñas preguntas, pero sigamos. Las reacciones de la convocatoria nos hicieron esperar, lo que muchos llaman fracasos, otros complicidad, otros esperanza y hasta optimismo. Yo prefiero que sea usted quien saque sus propias conclusiones. El fiscal del Photoshop, Tarek William Saab, hizo, poco después de las declaraciones del fiscal Karim Khan, una rueda de prensa exclusivamente para hablar de la marcha. Y como les decía al principio, ¿por qué tanto interés en darle cobertura? ¿No será que estas candelitas que se prenden a veces no se apagan más? Instrumentalizada por los llamados comanditos, que ya vimos el ridículo que hicieron la semana este fin de semana que ha corrido. Una convocatoria realmente nula, porque el pueblo ya está harto de esos llamados al terror, al crimen, a utilizar consignas fallidas para buscar sublevar al pueblo que los rechaza absolutamente. Ridículo, dice. Ridículo es utilizar el Photoshop, Tarek, que por cierto, para los que son nuevos en este canal y no saben por qué yo le llamo el fiscal del Photoshop, es porque ese señor, ese sujeto, montó en su Instagram un par de fotos con el miembro agrandado en Photoshop. Esa es exactamente la razón por la que le llamo así. Y cuando la gente se dio cuenta, comenzó a hacer burla de esto. Él, muy cobarde, se cerró la cuenta temporalmente y tumbó las fotos. Pero las imágenes todavía se consiguen en internet. Imagínese usted, ese es el nivel del fiscal del régimen, quien, por cierto, también entonces salió al paso usando el aparato propagandístico de la tiranía poco después de estas declaraciones. Venezuela, the teams have been working with focus to accelerate their collection activities with a view to concrete, clearly identified benchmarks and timescales based upon investigating, incriminating, and exonerating evidence equally. And regarding Venezuela, I want to make something very clear that I've repeatedly said. Since I opened the investigation in Venezuela, in Caracas, 3 years ago, we have been working with focus and without delay, and also in line with our stated policy to see if complementarity is possible. After the elections of this year, I insisted in my communications with Venezuela and in public statements the need to protect the rights of civilians, including children, that they must be released if held for political purposes, or anybody that was peacefully protesting. They must let the Office of the High Commissioner for Human Rights in, as had been previously promised to me in writing, and they must more tangibly cooperate with my office. There has been continued engagement, there has been continued discussions on complementarity, but complementarity cannot be a never-ending story. I have not seen the concrete implementation of laws, practices in Venezuela that I had hoped for. And so I want to be clear that the ball is in Venezuela's court. The track of complementarity is running out of road. And as I've said repeatedly in public statements and in Venezuela, that our independent investigations are going on. They've always been in parallel. They are active. And we are partnering, we are working closely with a variety of partners to discharge our responsibilities so that, going back to my first comment, all life matters equally. Venezuelans have the same right to justice as the families I met in Libya or in Bangladesh in the last 2 weeks. This is as basic as it gets, but it's worth underlining that imperative in terms of the decisions that my office is undertaking. Karim Khan dice de forma clara que las víctimas necesitan justicia, que no ha habido ningún proceso de justicia en Venezuela. También compara los hechos de Venezuela con los de Libia y Bangladesh.
recordando que hubo órdenes de captura contra funcionarios de Libia, lo cual pareciera una amenaza. Pero el mensaje es muy claro. Los protagonistas de esas declaraciones son precisamente el fiscal Tarek, la magistrada Carislia Rodríguez y este señor Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional. Pues son precisamente ellos los que representan a esa fulana complementariedad a la que Karim Khan afirmó que se está quedando sin camino. ¿Saben qué creo yo? Que la molestia de Tarek es que no pudo pintarse la cara y salir a marchar. Pero, ok, Augusto. ¿Qué significa todo esto para Venezuela? ¿Qué sucede si la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura, por ejemplo, contra Nicolás Maduro? Bueno, para entrar en ese contexto, una orden de captura contra el dictador, Nicolás Maduro, tendría por supuesto varios efectos significativos. Ajustándonos a la historia y a la realidad, les voy a nombrar algunos. Aunque varios países han adoptado sanciones contra Venezuela y sus líderes, la CPI podría aumentar el aislamiento de Maduro a nivel global. Algunos países podrían considerar que no se puede seguir cooperando con ese gobierno mientras se encuentre bajo la acusación de crímenes de lesa humanidad, en teoría. En la práctica, sabemos que estos países que cooperan con la dictadura es simplemente porque forman parte del entramado criminal de estos genocidas. A nivel interno, la lealtad al régimen podría ponerse a prueba y algunos podrían hasta cuestionarse la viabilidad y la sustentabilidad del gobierno de Maduro ante una acción externa. A efecto sobre los procesos legales, podría enfrentar, por supuesto, consecuencias adicionales, no solo por la CPI, sino también por otros organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya vamos a hablar de eso también, o los tribunales nacionales bajo jurisdicción universal. Algunos países como España, Alemania o Argentina permiten juicios por crímenes internacionales, genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, todo lo que hace el gobierno de Venezuela. Esto bajo el principio de jurisdicción universal. Pero también podría enfrentarse a nuevas sanciones internacionales, incluyendo congelación de activos en otros países que no sean Estados Unidos, que ya está activo en eso, prohibiciones de viaje y por supuesto otras medidas. Todo esto podría resultar como el intento de buscar refugio en un país que no sea miembro de la CPI, como serían Rusia, Irán o China. Ah, que usted quiere que este genocida enfrente a la justicia. Por supuesto, yo también. Todos queremos eso. Pero simplemente estoy esclareciendo los posibles panoramas, porque al final del día ya veremos qué sucederá. Y tal parece, según palabras de Karim, que no sucederá tan pronto como queremos. Ok, Augusto, pero ¿es posible que esto pase? Bueno, vayámonos a la historia. Las personas a las que la Corte Penal Internacional le han dictado orden de captura en el pasado han tenido diferentes destinos. No siempre es el mismo. Quizás no sea el que deseemos para esta gente. Tenemos el caso, por ejemplo, del expresidente de Yugoslavia, Slobodan Milošević. Fue acusado de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad por su papel en la guerra de los Balcanes por allí por los años 90. Resultado, Milošević fue arrestado en 2001 y entregado a la CPI en 2002. De hecho, fue el primer ex líder en ser juzgado por esa corte. Sin embargo, murió en 2006 mientras esperaba el juicio, lo que dejó sin resolución su caso. También tenemos a Joseph Kony, The Warlord, el autoproclamado mesías del ejército de la resistencia del Señor en Uganda, acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y secuestro de niños. Bastante parecido a Maduro, ¿verdad? Resultado, Kony sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la CPI. A pesar de los esfuerzos internacionales, nunca ha sido capturado. Se desconoce su paradero. Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, por ejemplo, fue acusado de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad por su papel en el conflicto de Darfur. Resultado, a pesar de que varios países, incluidos miembros de la Unión Africana y la Liga Árabe, han sido renuentes a arrestarlo, al-Bashir ha sido objeto de sanciones internacionales. En 2019 fue derrocado en un golpe de Estado, pero hasta ahora no ha sido entregado a la CPI. Sin embargo, en 2023 se acordó que enfrentaría juicio en Sudán, aunque su captura sigue siendo incierta. Pero tenemos otro ejemplo, a uno que le entregaron la espada de Bolívar, Muammar Gaddafi, líder de Libia.
La CPI emitió una orden en 2011 por crímenes contra la lesa humanidad durante la represión en las protestas de Libia. ¿Resultado? Ya usted se acuerda. Gaddafi fue capturado y asesinado por fuerzas rebeldes libias en octubre de 2011, antes de que se pudiera llevar a cabo su juicio. En resumen, los destinos de aquellos que enfrentan las órdenes de captura de la CPI son muy variados. Algunos son arriesgados y juzgados, otros logran escapar o vivir sin ser detenidos, y otros, como Milosevic o Gaddafi, no llegan a contarla. Y ahí tenemos al fiscal. Básicamente, lo molar es que dijo que la pelota está del lado de la cancha de Venezuela. Esto es absurdo. Después de 3 años, llega, dice eso, y entonces luego advierte que se acaba el tiempo. Un dato curioso sobre estos procesos, y por ejemplo, el por qué Donald Trump en 2020 impuso sanciones a la CPI, es porque esto es poco más que una burla. Podemos entender, por supuesto, que los procesos son lentos. Pero, ¿de qué estamos hablando? Que la noticia que estamos esperando los venezolanos nos salte en el 2031. Y no lo digo porque se me ocurra un número random, 2031. Lo digo porque justamente hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de Enrique Capriles Radonsky, en el marco del proceso electoral del año 2013. Igualmente ordenó medidas de reparación 11 años después. Imagínense que pasó tanto tiempo que ya lo de Capriles no es ni siquiera síndrome de Estocolmo, sino que directamente apoya el chavismo pidiendo que pasemos la página del 28 de julio y vayamos a nuevas elecciones. Pero para cerrar con algo poco más positivo, quiero hablarles de Carolina Amoroso. Y no me refiero a una familia del secuestrado Elvis Amoroso. Es una periodista argentina que emigró con su familia a Venezuela a los 11 años, radicándose en la ciudad del Tigre, estaba en Anzoátegui, donde vivió hasta los 16 años, cuando de nuevo migraron hasta Quito, Ecuador. Pues bien, ella fue galardonada con el premio Martín Fierro como la mejor labor periodística femenina del año y aprovechó la ocasión para dedicar su reconocimiento a nuestra Venezuela. Escuche sus emotivas palabras. No lo puedo creer, realmente estoy muy emocionada. Quiero compartirlo con Marina, con Marisa, con Débora Plager, compartirlo con TN, con mi casa y compartirlo con quienes son el centro de nuestras historias, que son quizás para muchos los que van perdiendo, para mí las personas más inspiradoras que conozco, los caminantes de América Latina, los pueblos que luchan por su libertad. Muchas, pero muchas gracias por permitirme contar sus historias. Venezuela libre, el pueblo que tanto me inspiró. Sepan que un día más temprano que tarde va a llegar la libertad. Y les pido por favor a los colegas que hagamos un periodismo que no crea en una equidistancia boba, que entienda que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que no es el trabajo de los periodistas pararnos a mitad de camino entre los victimarios y las víctimas. Nuestro trabajo es llamar a las cosas por su nombre. A mis compañeros del Darién, la selva del infierno, a mis compañeros de las coberturas más difíciles que me han tocado hacer, Ucrania, al Negrito Chávez que ha viajado muchísimo conmigo, a todos, gracias de corazón. Mamá, esto es para vos y para mi viejo también y mis hermanos. Perdón si me olvidé de alguien, gracias. De eso se trata nuestra lucha, de sumar voces con un fin común. La lucha por la libertad y la justicia no tienen un camino único, pero sí tenemos un objetivo en común: construir un futuro donde la dignidad y los derechos sean restaurados. Nada más que eso. Entender que el cambio requiere de una suma de esfuerzos. Y como siempre digo, no se trata de competir por quién tiene la mejor estrategia, sino de aportar desde donde cada uno puede ser más efectivo. Protestar, denunciar, sancionar, visibilizar, organizar. Cada acción, por pequeña que parezca, es una pieza en el rompecabezas de la libertad. La crítica destructiva divide y debilita, pero el compromiso suma y fortalece. Y hoy, más que nunca, necesitamos sumar voluntades, multiplicar esfuerzos y recordar que juntos somos más fuertes. Porque el cambio no es una responsabilidad de unos pocos, es un deber colectivo.
Y solo con unidad lograremos que el futuro que soñamos deje por fin de ser un anhelo y se convierta en realidad. Habló mucho Karim Khan el día de hoy, pero dijo muy poco. Pero nosotros a seguir trabajando en lo nuestro. Suscríbete y activa en la campana todas las notificaciones para que cada vez que saquemos un video te llegue instantáneamente la notificación y sepas que hay contenido nuevo en el canal. Como siempre te digo, por favor comenta, comparte y dale like a este contenido. Así cada vez esta familia será mucho más grande. Gracias a todos los que se han suscrito últimamente, por cierto. Bueno, a todos los que se han suscrito. Como siempre les digo, señores, libertad o nada. Esto fue